Bueno, gente, les voy a explicar, hoy les expliqué con la máquina, ahora les explico en el pizarrón medianamente lo que yo les expliqué en la máquina, se los voy a tratar de explicar acá escrito. Nosotros partimos de que tenemos una línea de 220 volt, que sería la línea de tensión que tenemos en cualquier domicilio o en cualquier taller. En este caso particular es 220 volt porque hay algunas máquinas que pueden trabajar con trifásica, que sería 380. Nosotros tenemos la línea y tenemos la máquina. La máquina sería esta parte que ustedes ven acá. Tenemos un bobinado primario y un bobinado secundario, que sería, o sea, el bobinado primario sería este y el bobinado secundario iría enrollado en el mismo lugar que el bobinado primario. ¿Cómo enrollamos uno y otro? Tenemos un carretel, o sea, la máquina adentro tiene un carretel que es de metal, o sea, es plástico, o sea, no es metálico el componente. Entonces, la bobina, el primario, la enrollamos acá y el secundario lo enrollamos del otro lado, así de la misma forma, pero para el otro lado. Entonces, este carretel sería el corazón de la máquina. Ahí estaría la bobina. ¿Qué obtenemos nosotros cuando enchufamos la máquina a 220 volts? O sea, nosotros vamos a tener la llavecita que yo les comentaba hoy, vamos a imaginarnos que está en este sector acá. Acá tenemos el interruptor, este sería el interruptor. Nosotros conectamos la máquina y le inyectamos corriente al bobinado primario. Le ponemos 220 volts. ¿Qué pasa en ese momento? Hay una transferencia de corriente que se llama inducción magnética. Se induce una corriente de menor voltaje. O sea, nosotros le estamos aplicando 220 volts y vamos a recibir alrededor de 10 a 50 volts. En ese margen podríamos andar, de entre 10 y 50 volts. O sea, va a ser muy poco voltaje. Lo que sí vamos a obtener es mucho amperaje, muchos amperios. Que en el caso de que yo les expliqué hoy, la máquina en particular tiene 250 amperes. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el bobinado secundario? Un positivo, o sea, nosotros tenemos 220 volts, tenemos un positivo, un negativo, y la máquina nos va a entregar un positivo y un negativo. El positivo va a ser la pinza porta electrodo, o sea, el cable de la pinza porta electrodo, y el negativo va a ser la pinza de masa. O sea, en estos dos puntos, nosotros tenemos que poner el electrodo que va a ser el material de aporte que nosotros vamos a utilizar para hacer la soldadura. Entonces, en este punto, nosotros vamos a tener poco voltaje, pero mucho amperaje, que es lo que necesitamos para poder fundir el electrodo. ¿Cómo regulamos? Porque yo les comentaba hoy que teníamos una manijita que le podíamos dar mayor o menor intensidad de corriente. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? En el bobinado, en el carretel en este hueco que queda acá, que es cuadrado, ahí adentro hay un hierro que tiene la misma forma, es cuadradito también, y encaja ahí adentro. O sea, ese cuadradito sería este cuadradito acá, y acá tendríamos un pedazo de hierro cuadradito, que con la manijita que yo les mostré, con la manija esa, que dándole para el lado de la derecha le aumentamos la corriente y dándole para el lado de la izquierda le bajamos la intensidad de corriente, lo que estamos haciendo es, cuando le damos mayor intensidad de corriente, le estamos sacando el hierro, el entrehierro, le estamos liberando, le estamos liberando a la máquina y aumentamos la intensidad de corriente. Cuando se lo mandamos para adentro, cuando nosotros le damos al revés del sentido de las agujas del reloj, se lo mandamos para adentro, le estamos quitando intensidad de corriente. De esa forma regulamos la capacidad de la máquina. O sea, vamos a tener en cuenta que siempre la vamos a estar alimentando con 220 volts, perdón. Pero la intensidad de corriente es la que nosotros vamos a modificar. Lo que le quería comentar, esta máquina consume mucha energía, o sea, si nosotros le enchufamos a la línea de tensión, la máquina consume mucha energía. Por el sistema de bobinados que tiene. O sea, nosotros metemos la bobina,
prácticamente hacemos un cortocircuito porque la conectamos directamente a la línea. Entonces vamos a tener mucho consumo. En algunos casos se usan máquinas que son de corriente continua, que se llaman inverter, que por ahí la hayan podido escuchar o la hayan podido ver en algún lado, que en el caso particular yo trabajo con una de esas. Nosotros en la escuela tenemos este sistema, o sea, consume mucha energía, para lo cual necesitamos que la instalación que nosotros utilicemos, la instalación de luz, o sea, de tensión, esté en buenas condiciones, porque generalmente al consumir mucha energía se traduce en calentamiento de cables, o sea, la instalación se puede calentar, lo que nos puede llevar a que se fundan los cables y producirse un incendio. Otra cosa que les quiero dejar claro en este caso es que la máquina es de corriente alterna. 220 volts son corriente alterna. O sea, cualquier electrodoméstico que ustedes utilicen y vean, en algún lado va a tener una plaquita que va a decir 220 volts, corriente alterna de 50 ciclos por segundo. Así van a ver la plaquita. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviera que hacer un gráfico de lo que es la corriente, si yo la tuviera que dibujar a la corriente, imagínense que yo la dibujo a la corriente, tenemos una línea y la corriente la dibujaríamos de esta manera. Esto sería un ciclo. De los 50 ciclos que yo les comenté hoy, esto sería un ciclo. Este recorrido completo sería un ciclo. O sea, vamos a tener partes positivas y partes negativas. Pero al ser 50 ciclos por segundo, o sea, son ciclos por segundo, nosotros cada segundo que pasa, la corriente va a hacer este recorrido 50 veces. O sea que nosotros lo vamos a hacer casi, para nuestra vista es casi imperceptible. Entonces la máquina va a tener puntos que va a estar en su máximo poder la tensión y puntos que va a estar en su mínimo. Ya les digo, es imperceptible, no lo van a alcanzar a percibir con la vista de nosotros. Lo que nos indicaría, al ser alterna la corriente, que nosotros podamos enchufar de una manera o de otra manera o sea, la ficha de la luz, la ficha de la máquina. O sea, yo la puedo enchufar de una manera o de otra y la máquina me va a funcionar de la misma manera. Lo que sí, acá en la máquina, cuando nosotros obtenemos el positivo y el negativo, siempre va a ser el positivo o el negativo. No es lo mismo que como pasa en la corriente que tenemos a la línea. Siempre vamos a tener un positivo y un negativo. Acuérdense, el positivo es la pinza portaelectrodo y el negativo es la pinza de masa. O sea, ese punto, ténganlo en claro. Bueno, gente, espero que hayan entendido un poco. Cualquier duda que haya, me lo hacen saber y lo repasamos.